Hablábamos la semana pasada de lo que había pasado en los versículos 1 al 7, lo que había hecho la hija de Jacob, de haber actuado imprudentemente y todo el mal que había sobrevenido sobre su vida. Ahora vamos a ver todo lo que implica a la familia de Dina, o a la familia en este caso de Jacob, porque Israel, que ya se recuerda que ya se le había cambiado el nombre a Jacob, a Israel. Parece que Israel de repente regresa a ser Jacob otra vez, y luego quiere ser Israel, y luego quiere ser Jacob. Se parece a nosotros, ¿verdad? Que a veces queremos actuar en el espíritu y a veces queremos actuar en la carne. O sea, a veces queremos ser Jacob y a veces queremos ser Israel nosotros. Entonces yo quiero que podamos en esta noche el poder aprender algunas cosas que esta historia nos deja como una gran enseñanza. Dese cuenta de que Jacob había cometido el error de haberse acercado a la ciudad de Siquem y de haber establecido tienda allí, teniendo hijos muy jóvenes. Tenía 11 hijos y tenía una hija. Y hablábamos acerca de la tentación que había en los jóvenes, porque el mundo atrae mucho a los jóvenes, a la carne. Y Jacob, desobedeciendo a Dios, en vez de ir para Betel, se queda en Siquem. Y vemos de que eso le ha traído grandes consecuencias a Jacob, o a Israel, como usted lo quiera llamar. Y a mí me llama la atención de algo, hermano, porque cuando yo leo la historia del capítulo 34, me pregunto, Señor, ¿por qué escoges a Jacob, Señor? Es que ¿por qué escoges a Jacob, Señor? Tú puedes disponer de un montón de gente a tu alrededor, Señor, pero se te ocurre, Señor bendito, escoger a Jacob. Pero es que si no escoge a Jacob, tampoco nos escoge a nosotros, ¿verdad, hermano? Porque lo vil y lo menospreciado escogió Dios para avergonzar a los sabios. Imagínense que escoge a Jacob para llevar a cabo el plan de redención, pudiendo escoger a una persona con mejores cualidades para llevar a cabo su obra. Sin embargo, cuando nosotros nos damos cuenta de que Dios escoge a Jacob, nos damos cuenta de la misericordia y del poder de Dios, y nos damos cuenta que para Dios no hay nada imposible. Mire, llevar a cabo el plan de redención a través de Jacob, humanamente hablando, es casi imposible, ¿verdad? Pero para Dios nada es imposible. Y eso es lo que nos demuestra estas historias que nosotros podemos leer. Ahora, estamos ante el agravio. Había llegado el padre de Siquem, Hamor, con H, a hablar con Jacob. Y la respuesta de Jacob nos deja un poquito así como sorprendido, porque Jacob dice que solamente cayó y esperó a que sus hijos vinieran, dice. Óigalo bien, la respuesta de la cabeza del hogar, amén, la respuesta del guía de esa familia se queda callado. Es como que si le diera a sus hijos la libertad para que ellos puedan decidir lo que se debe de hacer. ¿Cómo responderían los hijos de Jacob? ¿Y qué podemos aprender de la respuesta que ellos dieron ante semejante vileza que se había cometido con su hermana? ¿Cómo responderían? ¿Lo harían conforme a la voluntad de Dios? Porque recuérdese, nunca debemos de olvidarnos que Dios va a permitir que sucedan muchas cosas. ¿Y cómo vamos a responder nosotros como pueblo de Dios? ¿Cómo lo vamos a representar nosotros? Porque nos vamos a enfrentar a situaciones muy difíciles, situaciones que nos van a poner, hermanos, en tela de duda nuestra fe. Y es ahí cuando nosotros tenemos que confiar y poder nosotros hacerlo conforme a la voluntad de Dios. Porque si se hace conforme a la voluntad de Dios, las cosas son diferentes en los resultados. Vamos a ver cómo es de que en estas escrituras, en estos versículos, se usa la religión para propósitos malos y perversos. Y vamos a ver también que por hacerlo de tal manera, los resultados son catastróficos.
y resultan muy mal. Y todo esto que vamos a leer lo había causado una imprudencia. ¿La imprudencia de quién, hermanos? La imprudencia de una muchacha llamada Dina. Vamos entonces a regresar y quiero que veamos el primer punto acerca de la proposición de Hamor y Siquem a Jacob e hijos. En primer lugar, vemos de que Jacob, hermanos, cuando viene Hamor y viene Siquem y le hacen saber el problema, Jacob no asume el liderazgo que debería de tomar como padre de familia y como cabeza de esa descendencia. Él traía marcado de parte de Dios un propósito muy específico y él sabía lo que se debía de hacer. A lo mejor lo agarró de repente de sorpresa, pero él podía ir y clamar a Dios para poderle pedir dirección. Y fíjese que no asume liderazgo y deja que sus hijos tomen el control. Esto es una gran lección para nosotros también, porque el día de hoy, yo lo hablaba la vez pasada, el día de hoy muchas veces los hijos son los que mandan en una casa. A los hijos es a los que se le da cierto tipo de responsabilidad que debería de ser de la cabeza del hogar. Y si no responde la cabeza del hogar, van a actuar los jóvenes inmaduros. Y ellos no saben lo que están haciendo. Ellos van a actuar conforme a sus emociones y sus pasiones. Entonces tenemos que tener mucho cuidado en ese sentido. No sé por qué me está tronando todo esto aquí. ¿Serán los huesos? Deja que sus hijos tomen el control. Y recuérdese que ellos son jóvenes. Estaban entre una edad, se cree, entre de 15 a 17 a 20 años, a 22 años. José aquí está todavía niño. Usted se recuerda que ya pasamos lo de cuando lo tuvo, no, es Benjamín, ¿verdad? En el caso de José, José todavía es un niño joven, podríamos decir. La segunda cosa que quiero que se dé cuenta es cómo es que los hijos de Jacob reciben la noticia, lo que había pasado. ¿Cuántos creen de aquí que la reacción de ellos era correcta? De que dice que se enojaron y se enojaron mucho. ¿Cuántos están de acuerdo? ¿Era correcto que se enojaran mucho? Sí, el enojo no es malo. Enojarse no es malo. El problema es que al enojarnos nosotros vayamos a pecar. Porque la Biblia dice que nos podemos enojar, pero que no, dice que no, a ver, déjeme componer, airaos, pero no pequéis, dice. O sea, en pocas palabras, me puedo enojar, pero tengo que tener mucho cuidado para cuál va a ser mi reacción, cuáles van a ser mis palabras, cuáles van a ser mis acciones al enojarme. Entonces, la acción que habían cometido Siquem con la hermana de estos muchachos había sido, hermanos, pero malísima. Y estos muchachos tenían toda la razón de enojarse. Entonces, el enojo no es malo, ¿ok? Enojarnos no es malo siempre y cuando nosotros no pequemos al enojarnos. Amén, hermanos. Porque a veces el mundo nos dice, mira, te enojaste y no que eres cristiano, pues. Y uno hasta se siente mal porque a veces uno no tiene la respuesta bíblica, ¿verdad? Pero ahora que usted tiene la respuesta bíblica, por si no la sabía, dígale, es que yo sí me puedo enojar por las injusticias. Lo que la Biblia me dice es que no peque cuando yo me enoje, dígale. Alabado el nombre del Señor. Los hijos de Jacob se encienden de enojo, no solamente por lo que habían hecho, lo que había hecho Siquem con su hermana, sino por la proposición que viene a hacerle Siquem a ellos. Porque hablábamos la vez pasada que qué fue lo que no había mostrado Hamor y Siquem para con ellos. ¿Se recuerda? No habían mostrado arrepentimiento. O sea, ellos vienen y dicen, miren, queremos que nos den a Dina. No hay un aquello de pedir perdón, no hay aquello de decir, la regamos, una condolencia, una disciplina, no hay absolutamente nada de eso. Hermano, ellos vienen como que si son los dueños de toda la tierra y de todas las personas.
Estos no solamente se enojan por el agravio que les hace, sino por la proposición de Hamor y Siquem. Y dice la Biblia que el enojo de ellos fue muy, muy grande. ¿Qué era lo que pasaba con la propuesta que habían hecho Hamor y Siquem? ¿Qué era lo que pasaba con esa proposición que había? Porque aquí, hermanos, hay mucho que sacar. O sea, no era simplemente de que, le agravió que se case, porque esa no era la orden del Señor. El pueblo de Dios no se debe de mezclar con yugo desigual. Eso se lo había dejado bien claro el Señor a Jacob, a Abraham, a Isaac, para que no se mezclara una nación santa con una nación pagana. No se podía hacer semejante cosa. Entonces, aquí cuando nosotros nos damos cuenta, la propuesta que le hace Hamor y Siquem hacía peligrar la descendencia del Mesías. Porque él los había apartado y de esa nación santa iba a venir el Mesías. Pero si se mezclaba con todo el paganismo, imagínense, hermano, se iba a perder esa nación santa y iba a peligrar el plan redentor de nuestro Dios. Mire todo lo que estaba causando esto. El futuro del pacto familiar de ser un pueblo diferente estaba en riesgo. Dios les había dicho a ellos que iban a ser un pueblo diferente, un pueblo que iban a recibir sus leyes, un pueblo que iba a ser guiado por él, y al aceptar ellos la propuesta iban a verse afectados de esa manera y poderse mezclar con un pueblo pagano. La propuesta era un insulto a la familia. Realmente estaban insultando a la familia. ¿Por qué? Porque ellos en pocas palabras le dijeron, les vamos a dar el dinero que ustedes quieran. O sea, a ellos no le importaba realmente ni la dignidad de Dina, ni la tristeza del papá, ni lo que habían hecho, no solamente como familia, como pueblo, sino también como nación. Habían llegado a insultarlos de tal manera. O sea, en pocas palabras, los vieron como cualquier cosa cuando vienen y les proponen este tipo de pacto con ellos. Alabado sea el nombre del Señor. Se cree que en las culturas antiguas del Medio Oriente había un fuerte sentido de honor familiar, lo suficiente como para usar de violencia para defender el sentido del honor. O sea, era muy común usar la violencia en aquel momento. Sin embargo, recuérdese que la familia de Jacob era la familia de Dios. Una familia muy especial. Amén, hermanos. Esa es la proposición que le haces a Hamor y Siquem a los hijos. A ver, leámoslo solo para corroborar una vez más. Dice en el versículo 7, y los hijos de Jacob vinieron al campo cuando lo supieron. Y se entristecieron los varones y se enojaron mucho, porque hizo vileza en Israel, acostándose con la hija de Jacob, lo que no se debía haber hecho, dice la palabra del Señor. Sigue diciendo, y Hamor habló con ellos, diciendo, miren, discúlpenme, la verdad es que yo estoy arrepentido por haberle hecho ese daño a la hermana de ustedes. Voy a disciplinar a este Siquem porque este sí que la regó. Y por favor, miren, nos humillamos ante ustedes, díganos lo que tenemos que hacer. Para nada. Así actúa el mundo. El mundo no ve el agravio. Luego dice, el alma de mi hijo Siquem se ha pegado a vuestra hija, os ruego que se la deis por mujer y emparentad con nosotros, dadnos vuestras hijas y tomad vosotros las nuestras. ¿Sí se da cuenta? Aparte del agravio, ellos quieren emparentar con ellos. Y luego sigue diciendo, y habitad con nosotros, porque la tierra estará delante de vosotros. Morad y negociad en ella y tomad en ella posesión. ¿Qué importa el daño? ¿Qué importa la deshonra? Aquí lo importante es lo material, el dinero. Como el día de hoy la sociedad. ¿Sí se da cuenta? ¿Qué dice el versículo 11? Siquem también dijo al padre de Dina,
y a los hermanos de ella: halle yo gracia en vuestros ojos y daré lo que me dijereis, dice. Qué tremendo, ¿verdad? Aumentad a cargo mío mucha dote y dones, y yo daré cuanto me dijeres, y dadme la joven por mujer. Pero había pasado algo más aquí en esto que estaban hablando. ¿Saben qué había hecho Hamor y Siquem? Tenían a la muchacha allá. La tenían en su casa. Oiga bien esto. ¿Qué le parece? Le hacen el agravio, vienen insultando a una familia, el honor de una familia, y retienen a Dina allá en Siquem. Eso era para estar encendido. Eso era para tomar represalias. Si realmente uno es del mundo, uno va a actuar como el mundo. Pero nosotros debemos de tener en cuenta que siempre nosotros tenemos la palabra de Dios para reaccionar a través de ella. Hermano, ¿por qué no dice amén usted ahí? Porque no nos gusta, ¿verdad? Cuando la cosa se pone caliente, nosotros queremos reaccionar por nuestros medios. En el segundo punto que quiero que veamos es las malas intenciones en la contraoferta de los hijos. Ok, ustedes nos proponen eso. Va, ahora oí la contraoferta. Miren los tremendos. Fíjense que la contraoferta no la hace Jacob. La contraoferta la hacen los hijos. ¿Y dónde estaba Jacob, hermano? ¿Qué estaba haciendo Jacob, hermano? ¿Se había ido quizás a orar? ¿O estaba muy interesado en los animales que dijo? Porque pareciera ser como que si Jacob tomó como cualquier cosa la ofensa de su hija. Los hijos de Jacob respondieron engañosamente y utilizaron, oiga bien, y utilizaron, y voy a decirlo de esta manera, la religión para llevarlo a cabo. Ahí había muchas religiones y lo que ellos creían se tomaba como una religión. Pero mire lo que hacen los tremendos hermanos. De manera engañosa respondieron y utilizaron la religión para llevar a cabo su plan siniestro. Vamos a ver qué hacemos, dijo. Okay. Ellos vio cómo vinieron estos que estaban dispuestos a hacer cualquier cosa y dijeron, ok, vamos a aprovecharnos de esto. Yo quiero que se dé cuenta que la reacción de los hijos, la actitud de los hijos, la manera de responder de los hijos siempre va a estar apegada a lo de los padres. Las reacciones de los hijos solamente demuestran lo que han aprendido en casa. Recuérdese cómo era la casa de Jacob. Amén. ¿Había peleas en la casa de Jacob? ¿Había favoritismos en la casa de Jacob? Ahí se estaba peleando por a ver quién salía adelante. Y Jacob no les había dado muy buen ejemplo. Le decía la semana pasada que él le había dicho a Esaú, vete para allá y yo te voy a alcanzar, le dijo. Y agarró otro camino. Entonces están los hijos oyéndole. Se vale engañar, se vale mentir, se vale hacer todo este tipo de cosas. Todas las actitudes las aprendemos nosotros siempre en casa. Alabado el nombre del Señor. Rechazaron el matrimonio. Rechazaron el matrimonio porque las personas de Siquem no estaban circuncidadas, les dijeron. Oiga bien. Mire, hermano, lo que usan estos tremendos. Lo que Dios de una manera sagrada les había dicho que era la señal del pacto entre él y ellos. Y mire cómo agarran la circuncisión ellos y van a hacer de ella algo que, hermano, algo profano. Lo van a agarrar como cualquier cosa. Van a agarrar la religión para poder engañar, en pocas palabras. En el versículo 13 y 14, así nos dice, ¿verdad? Pero respondieron los hijos de Jacob a Siquem y a Hamor su padre
con palabras engañosas. Diga conmigo, palabras engañosas. Pero ¿cómo si es el pueblo del Señor? Mire, hermano, qué linda es la Biblia, ¿verdad? No le oculta nada a usted. Con palabras engañosas, por cuanto había amancillado a Dina, su hermana. En pocas palabras, ellos lo que estaban hablando no eran sinceros. ¿Qué era lo que realmente estaban haciendo los hijos de Jacob? Estaban tomando la venganza en sus propias manos. Pero respondieron los hijos de Jacob a Siquem y a Hamor su padre con palabras engañosas por cuanto había mancillado a Dina su hermana. ¿Y qué dice el 14? Y les dijeron: no podemos hacer esto de dar nuestra hermana a hombre incircunciso, porque entre nosotros es abominación. La pensaron muy bien, ¿verdad? La pensaron muy bien los tremendos. O sea, a alguien le habían aprendido mañas. A alguien le habían aprendido los engaños. A alguien le habían aprendido las trampas. ¿Cuál es el sinónimo de Jacob? ¿Qué significa la palabra Jacob? El engañador. Y el ejemplo que había dado en su familia no había sido muy bueno, que se diga. Porque ahora sus mismos hijos están engañando. Dese cuenta de esto. Nosotros podemos decirle a nuestros hijos: lea la Biblia, ore. Pero si nosotros no le demostramos el evangelio con nuestras palabras, con nuestra forma de ser, nosotros nos estamos tronando a nuestros hijos. Alabado el nombre del Señor. Propusieron a los hijos de Siquem que se circuncidaran. Circuncídense. Y yo no voy a ser específico con la circuncisión porque hay niños, ¿verdad? Sí, hay niños. Entonces, pero era una señal que se hacía en la parte del varón, la parte viril del varón. Entonces, eso iba a causar mucho daño, mucho dolor. Pero ellos tenían una intención mala acerca de todo esto. No podemos nosotros, hermano, decir que tenemos al Señor y tener engaño en nuestra vida, tener maldad en nuestro corazón, porque eso no es lo que el Espíritu Santo quiere hacer en nuestras vidas. Eso es una manifestación carnal. Dese cuenta cómo la carne actúa en estos muchachos que están enojados. Tenían razón de estar enojados. Por supuesto que tenían razón de estar enojados, pero no de actuar por su propia cuenta. Alabado el nombre del Señor. Entonces, los hijos de Jacob habían sido enseñados por su padre de una u otra manera de que tenían que ser circuncidados. O sea, sí les había enseñado acerca de la circuncisión, pero a la misma vez también, con la misma enseñanza de la circuncisión, ellos habían aprendido que ok, te hacen la circuncisión, pero es válido hacer cuanto ellos quisieran. Y eso no era así. Aleluya. Ellos, los hijos de Israel, habían sido llamados a ser una gran nación, a ser un pueblo con grandes promesas. Por lo tanto, tenían que representar al Señor y por eso Dios había puesto esa señal en ellos. Ellos no tuvieron en cuenta en ningún momento, dese cuenta, los hijos de Jacob, el hecho de querer hacer negocios con ellos. Vio que ellos le ofrecieron: vamos a hacer negocios contigo, pero ellos nunca quisieron hacer negocios con ellos. Ellos nunca se fijaron en las riquezas que Hamor y Siquem le ofrecieron. Nunca se pusieron a pensar en eso, porque en ellos estaba ya un coraje, una ira. Querían devolver mal por mal. Y eso es antibíblico, hermanos. Dijeron que se llevarían a Dina si las personas de Siquem no estaban de acuerdo con la propuesta de la circuncisión, de cuenta. Y el corazón de Siquem se había pegado a Dina. O lo hacen, queremos que se circunciden. Si no, nos traemos a nuestra hermana.
Amén. ¿Lo leímos o no lo leímos? A ver, el versículo 17. Mas si no nos prestareis oído para circuncidaros, tomaremos nuestra hija y nos iremos. A mí me llama la atención cómo lo hicieron estos tremendos y a quién se lo hicieron. Porque la proposición, mire, la proposición, hermano, era terrible, era tremenda. Si se la dicen a cualquiera del pueblo, no lo pueden llevar a cabo. Pero se lo hacen al rey y al hijo del rey, al rey y al príncipe, que de cierta manera tenían una fama, tenían una credibilidad para con el pueblo, por si al caso ellos querían proponerle algo. Bendito sea el nombre del Señor. La única intención de los hijos de Jacob era la venganza. No tenían intención realmente de darles a su hermana. Ellos sabían lo que querían hacer. Ellos nunca quisieron darle su hermana a Hamor y a Siquem, ni de profanarse ellos casándose con los de Siquem. Nunca lo quisieron hacer. Ellos solamente querían vengarse. Y la Biblia habla mucho en cuanto a la venganza, hermano. A ver, alguien que me diga qué es lo que dice el Señor en cuanto cuando alguien te hace algo, qué es lo que tú debes de hacer. ¿Qué es lo que debemos de hacer? Dejarle la ira al Señor. Nosotros no tenemos que tomar la venganza en nuestras manos. Porque ¿qué pasa cuando nosotros tomamos la venganza en nuestras manos, hermano? Mire lo que dice Proverbios capítulo 20, versículo 22. Bendito el nombre de nuestro Dios. No digas, y ahí lo está diciendo el sabio Salomón, no digas, yo me vengaré. Espera a Jehová, ¿y qué dice? Y Él te salvará. Siguiente cita, 24-29. No digas, como me hizo, así le haré. Daré el pago al hombre según su obra. Mire los consejos de la palabra del Señor. Ahora vayamos a Mateo, capítulo 5, versículo 39. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiere en la mejilla derecha, vuelve también la otra. ¿Cuántos dicen amén? ¿Se da cuenta cuánto necesitamos del Señor nosotros? ¿Se da cuenta cuánta presencia y Espíritu Santo y poder de Dios necesitamos en nuestras vidas? Porque nosotros, por naturaleza, queremos vengarnos. Por naturaleza queremos que le vaya mal a una persona cuando nos ha hecho daño. Pero es ahí donde se marca la diferencia, hermano, porque nosotros estamos representando al Señor. Esa es una ley del Señor para el creyente. Porque, ¿sabe por qué? Porque el Señor sabe las consecuencias que vamos a tener si nosotros nos vengamos por nuestra cuenta. Y ahorita lo va a ver usted. Alabado el nombre de Dios. Romanos capítulo 12, versículo 17, ¿qué dice? No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres, dice. Cuando usted no me dijo amén, yo me doy cuenta de cuánta necesidad tenemos de Dios nosotros en nuestro corazón. De cuánta carnalidad todavía hay en nosotros. En el capítulo 5 de Primera de Tesalonicenses 15 dice: mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Hermano, pero ellos no tenían esa escritura. Pero imagínense que nosotros la tenemos y no la ponemos por obra. Las lecciones que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron. No, mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes, seguid siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. Y luego Pedro, el apóstol Pedro, dice en Primera de Pedro 3:9, no devolviendo mal por mal. ¿Se da cuenta cuánto lo repite en la escritura? ¿Por qué lo repite tanto?
Porque es muy importante, porque el Señor sabe lo que nosotros vamos a enfrentar. Hermano, estamos ante un mundo malo, ante un mundo perverso, ante un mundo pecador. Vamos a pasar por situaciones muy difíciles. Y Dios nos está alertando: hijo, ten cuidado de que no se vaya a llenar tu corazón de ira y de venganza. Sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Ahora, ellos eran herederos de algo, ¿sí o no? Y a nosotros también nos da una herencia el Señor. Pero entonces nosotros tenemos que saber cómo actuar, porque lo que están haciendo estos, mire la cara bonita que le mostraron a los Amor y Siquem, ya la tenemos hecha, dijeron. Ya no los vacilamos, dice. Estos ni se dieron cuenta, dijeron. No sabían con qué ralea estaban tratando. Alabado el nombre del Señor. Vemos aquí, hermano, porque este es un buen ejemplo para nosotros también el día de hoy, porque se comete este error. Y fíjese lo que se aprende. Ellos usaron la religión para querer hacer actos malos. ¿Sí o no? Ahora yo le hago la pregunta el día de hoy. ¿Se usa la religión el día de hoy para hacer actos malos, sí o no? Se usa el evangelio para decir: hey, préstame dinero y yo te lo voy a pagar, y son unos grandes sinvergüenzas. Es increíble cómo se puede usar mal la religión o mal el evangelio para engañar a las personas, para hacer negocios chuecos. Hay gente que cuando usted le dice: pero usted es cristiano, ¿verdad? Entonces usted sí paga, dice, ¿verdad que sí? Entonces usted sí hace bien el trabajo, le dicen a uno, ¿verdad que sí? Y le confían a uno. Pero ¿saben por qué? Porque somos cristianos evangélicos. Muchos dicen: yo voy a la iglesia, dice. Por eso, mire, conmigo no va a fallar. Pero solo lo hacen ¿para qué? Para ganar oportunidad, para garantizar lealtad a las personas. Confía en mí, yo soy cristiano. ¿Cuántas veces no nos fallan a nosotros? Hay gente el día de hoy que se queja y decía que era cristiano. Mira la sinvergüenzada que me hizo. Hace poco me contaba una persona que dice que allá por Nueva York, para que no se ponga a pesar nada de acá, ¿va? Porque si no la mente le corre a usted, ¿verdad? Dice que iba a hacer una cerca en su casa, la necesitaba hacer, y se ofreció un muchacho, esposo de una muchacha que ella conocía, ambos cristianos evangélicos. Le dijo: yo le hago el trabajo, le dijo. Ella dijo: es cristiano, es evangélico, lo va a hacer bien y aún va a tener misericordia para cobrarme. Ok. Empezó a hacer el trabajo. Hizo un trabajo de aquellos, hermanos, pésimo. Sabe que una cerca tiene que ir rectecita, ¿verdad? Dice que iba así, mire. Pero no solamente eso, no pidió permiso a la ciudad, y ahí hay que pedir permiso. Metió a esta persona en problemas con la ciudad. Aparte de que le bajó $80,000. ¿Se puede usted imaginar semejante? Y dice esta persona: y yo confié porque era un cristiano. Se decía ser un cristiano. Yo se lo hago, no, nosotros los cristianos y todo. Qué mala representación. Se puede usar entonces, así como la gente usa la religión, nosotros podemos usar el evangelio para hacer cosas malas. Eso es lo que estaba haciendo estos tremendos, estos dos hijos de Jacob, usando la circuncisión, usando la señal del pacto. Muchos sacan provecho de las personas para proyectos, para sus objetivos mezquinos,
otros para que apoyemos cierto tipo de movimiento político, filosófico, comercial, otros para obtener un cierto tipo de negocios o favores de cierto tipo de personas. Hermano, cuidado, porque usted y yo representamos al Señor en nuestras palabras, en nuestros hechos. Su testimonio debe de ser muy importante. Nosotros no debemos de llevar ese espíritu de querer engañar a la gente, de mentirle a la gente, porque estamos, hermano, denigrando el nombre del Señor. Y estamos permitiendo que la gente entonces no solamente diga este cristiano, sino todos los cristianos son unos sinvergüenzas. Aquí estaba empezándose a dar a conocer el pueblo del Señor. ¿Qué testimonio iban a dejar esos tremendos? ¿Ah? Eran confiables. Ah, sí, eran hombres pacíficos, hermano. Porque Jacob no era hombre de guerra, era un hombre pacífico. Hasta el momento ellos los habían conocido. Sabían que tenían su dinerito, sabían que tenían sus animalitos, que no eran peleoneros. Por eso se confía Amor y Siquem de ellos. Porque hasta ese momento habían dado a lo mejor buen testimonio cuando llegaban a la ciudad. Ahora, ¿se la creyeron o no se la creyeron? Y eso es lo que yo quiero que también vea. Lo importante que es para nosotros, o que nosotros tengamos un fundamento. Porque se nos van a ofrecer muchas cosas a nosotros. Y nosotros tenemos que ser personas sabias. Dice el capítulo de Proverbios, capítulo 14, versículo 15. Ese no te lo puse allá, pero poné Proverbios 14, 15, por favor. Gloria al nombre de Dios. El simple todo lo cree. ¿Se da cuenta? El simple todo lo cree, mas el avisado mira bien sus pasos, dice. Y nosotros somos un pueblo avisado. Nosotros no somos simples, hermano. Nosotros tenemos la sabiduría de Dios. Y déjeme decirle de qué manera es que la sabiduría de Dios a nosotros nos avisa. De qué manera la sabiduría de Dios nos protege. Porque en este caso, Amor y Siquem fueron engañados por los hijos de Jacob, porque ellos no tienen preceptos, no tienen dónde basar sus decisiones, ni nada para fundamentar su vida. Por lo tanto, ellos agarran cualquier propuesta. No importa que sea mala, no importa que sea sucia, no importa que sea engañosa. Como no la pueden discernir, como no hay valores en ellos, la gente agarra cualquier cosa. Yo le explicaba la vez pasada a usted que una muchacha sin preceptos, sin valores, le ofrecen un trabajo para actuar y que se desnude y que haga un montón de cosas allí, ella lo va a tomar. ¿Por qué lo va a tomar? Aunque es una trampa realmente del enemigo para denigrarla por completo. Pero ¿por qué lo va a tomar? Porque no tiene un fundamento en su vida. En cambio, el Hijo de Dios sí lo tiene. En cambio, el Hijo de Dios lo debería de tener, pues. ¿Ah? Lo va a rechazar porque no es un simple, es un avisado. No abusado, avisado. Alabado el nombre del Señor. Mire cómo se los ganaron. Porque va Amor y va Siquem y van a hablarles a todo el pueblo. Señores, tenemos una propuesta. Ustedes ya conocen a Jacob, ¿verdad? Conocen a los hijos de ellos. Bueno, déjenme decirles una cosa. Ellos tienen mucha riqueza. ¿Y qué creen? Quieren que nosotros emparentemos con ellos. Y las cosas de ellos van a ser nuestras. Jacob era un hombre rico, con muchas posesiones. La Biblia lo dice. Y por eso es que yo le digo de que cuando un pueblo, cuando una persona no tiene fundamentos, acepta cualquier oferta del diablo. A Jesús le ofrecieron que convirtiera las piedras en pan.
A Jesús le ofrecieron todos los reinos, ¿verdad que sí? Si postrado le adoraban. A Jesús le dijeron, bríncate de acá para que a sus ángeles enviará. Jesucristo no cayó en ninguna trampa de esas. ¿Por qué? Porque tiene los principios bien establecidos. Él es Dios. Y esos principios nos los ha dado a nosotros. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, ellos vienen y les hablan proponiéndole los beneficios que obtendrían con la circuncisión. Miren, señores, nos pidieron una cosa, está bien difícil, está bien dura, pero ¿saben qué? Vale la pena. Aquí hay plata, aquí hay oportunidades, aquí van a haber tierras. Es más, nosotros sabemos que estos le sirven a un tal Jehová y dice que van a agarrar esta tierra y esta tierra y esta tierra. ¿Qué creen? La tenemos hecha. Un pequeño sacrificio vale la pena, le dijeron. Entonces imagina, ¿verdad? La mentalidad de los que no tienen fundamento. Empiezan a hacer cuentas, ¿verdad? Animalitos. ¿Cuántos tenemos ahorita? Ahorita no tenemos casi nada. Aquí la tenemos hecha. Vale la pena cualquier sufrimiento que sea. Cualquier sacrificio que haya que hacer por agarrar plata o agarrar cosas, no importa. Mire cómo cae el mundo por la fama, por el dinero, por las damas, por todo. ¿Por qué? Porque no tiene principios. ¿Qué le escondió Hamor y Siquem a los de Siquem? Lo que había hecho su hijo. ¿Sí se da cuenta? Ahora, ¿usted cree que no lo sabían? La noticia había corrido de cierta manera. Pero mire cómo mira esa gente todo esto. Ellos le proponen. Fíjate que fuimos a hablar con aquellos y nos propusieron negocio, pero no se menciona el agravio. Gloria al nombre del Señor. O sea, la avaricia y la codicia fue la que convenció a todo un pueblo para que se circuncidara. Hay dinero, podemos prosperar. Las ofertas pueden venir para nosotros, para que sacrifiquemos familia, matrimonio, hijos o las cosas de Dios. ¿Cierto o no es cierto? Porque te dice, vas a vivir una mejor vida. Vas a tener mejores cosas, pero tienes que hacer esto. ¿Sí se da cuenta? Si nosotros vivimos por los principios del Señor, vamos a estar cubiertos, vamos a estar protegidos, porque no le vamos a encontrar sentido a la vida conforme lo que ellos dicen. Le vamos a encontrar sentido a la vida conforme a lo que la palabra del Señor nos enseña. Amén, hermanos. Aleluya. Así se mueve la humanidad. Así se movía la humanidad allá en el pasado y todavía el día de hoy se mueve de esa manera. Por el dinero, por las cosas, por la fama. Porque no hay principios. Porque si no hay conocimiento de Dios, el hombre no sabe cómo vivir. El hombre no sabe cómo darle valor realmente a las cosas que le debe de dar valor. Por eso el pueblo del Señor es diferente. Aleluya, alabado el nombre del Señor. Nosotros somos diferentes a la sociedad mundana, hermanos. Y la familia de Jacob debía de ser diferente a esa sociedad en la que estaba con ellos. Por eso es importante tener principios y valores en la vida, porque van a ser de bendición y seguridad para nosotros. Cualquier sociedad que no cuenta con fundamentos firmes y principios en sus vidas están expuestos a ser engañados y destruidos, ya que no cuentan con ninguna protección. ¿Aprecia la protección que tiene? Es interesante, hermano, cómo Dios a nosotros nos protege. Y muchas veces lo desechamos, como que se pareciera fastidioso. Te sostiene tu matrimonio, sostiene tu familia, sostiene a tus hijos. Es fastidioso, pero ¿sabes qué? Te mantiene protegido, te mantiene bendecido.
te mantiene seguro. Eso es de mucho valor, hermano, demasiado valor. Y debemos nosotros de apreciarlo. Aleluya. Vemos también la influencia que tienen otros para mover a otras personas. El rey fue bien astuto, el hijo fue bien astuto para mover las emociones y las pasiones de las personas. Aquí, señores, hay ganancia. Saben cómo llegar a las personas, saben cómo manipular a las personas, saben cómo adular a las personas. Gloria al nombre del Señor. Ahora, vayamos al acto. ¿Qué le parece? Lo propuso Amor y Siquem. Vinieron los hijos y le hicieron una contraoferta. Hagámoslo de esta manera. Viene Amor y Siquem y le dice: ok, pueblo, nos propusieron esto. Vamos a ganar todo esto, todos estos beneficios. ¿Cuántos están de acuerdo? Todos dijeron: apúntame. Puro varones. Puro varones. Tremendo. Gloria al nombre del Señor. Luego vamos a contar los pecados que cometieron. ¿Qué le parece? Vamos a ver si pecaron o no pecaron los hijos de Jacob. Las intenciones, hermano, de nuestros corazones siempre son reveladas por nuestras acciones. ¿Quién podía ver lo que tenían en el corazón Simón y Leví? ¿Verdad que nadie? ¿Quién puede ver sus pensamientos y mis intenciones? Nadie. ¿Qué es lo que revela sus intenciones? Nuestras acciones. No las va a poder ocultar. Si sus intenciones son malas, se van a revelar, hermano. Dios las va a revelar. No las va a poder ocultar usted. Y vamos a quedar avergonzados. Entonces, el cuarto punto es: las intenciones son reveladas por nuestras acciones. Pero yo quiero que veamos un versículo, porque nosotros muchas veces nos justificamos cuando hacemos de repente semejante cosa en contra de alguna persona. Decimos: no, es que yo estaba en todo mi derecho. Es que lo que yo hice es justo porque a mí me lo hicieron. Miren lo que dice la palabra del Señor, por favor. En el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 20. Porque la ira del hombre, ¿qué dice? No obra la justicia de Dios. Usted puede poner cuantas excusas quiera. No, es que yo sí tuve razón. No, es que yo lo hice por esto y por lo otro. No, ahí dice, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. ¿Sí entiende? ¿Por qué? Porque en la manera que usted se quiera justificar, va a pecar. Porque no va a tomar control. Usted no tiene control. Entonces, porque alguien podría decir: ah, no, pastor, pero es que están vengando a su hermana. ¿Es justo lo que están haciendo, hermanos? A ver, yo creo que se dividieron ustedes ahorita. ¿Es justo lo que están haciendo, sí o no? La ira del hombre, ¿qué dice? No obra la justicia de Dios. Uno humanamente puede decir: ah, no, se lo merecen. Pero no está obrando la justicia de Dios. En pocas palabras, no está actuando conforme a la Biblia. No está agradando a Dios. Y eso nos trae consecuencias a nosotros. Ay, Señor. Por eso yo lo invito a que venga a orar, hermano. Venga a crucificar esa carne. Porque esa carne no se quiere vencer, siempre se quiere vengar. Los dos hijos de Jacob y Simeón, Simeón y Leví, llevan a cabo el plan malo y perverso en sus corazones. Fíjese que no son todos. Son los dos hermanos de sangre de Dina.
Pero los otros que tenían que estar ahí, ¿participaron solo 2 o todos? ¿Participaron solo 2 o todos? ¿Ah? 2. Usted dice que 2, va. Va. Vamos a ver si es cierto. Los 2 hijos de Jacob, Simeón y Leví, llevan a cabo ese plan, entonces, el plan malo y perverso en sus corazones. Aleluya. Fíjese lo que hacen los tremendos. Estos vienen y mire, hermano, en el tiempo que estamos hablando, es muy bueno, es muy importante conocer el tiempo, no existían hospitales. O sea que en pocas palabras, todo el pueblo de Siquem no se fue a un hospital y le dijeron al doctor, pónganos anestesia, por favor. Y con un bisturí vinieron y dijeron, ok, con un bisturí, no, era un cuchillo de aquellos de hierro, pero, rústico. Y lo tenían que quemar para desinfectarlo y todo. Y todo lo demás. Dice la Biblia allí de que al tercer día, estos tremendos sabían lo que estaban haciendo. Contaron los días, dijeron, se van a circuncidar en este día. En este día van a estar de esta manera y en este día los agarramos, dijo. Estaban con fiebre, encamados. Se dice que no se puede, pero ni caminar, dice, cuando sucede tal cosa. Ahí usted le explica a su hijo y a su hija. Yo no me voy a meter a eso. Aleluya. Ahora, ¿es un acto de cobardía? ¿Sí o no? Es un acto de cobardía. Pero están vengando. Es un acto de cobardía como quiera. Y le voy a decir por qué, conforme vayamos avanzando. Fíjese que se aprovecharon de la ingenuidad del pueblo. A ver, vayamos al versículo. ¿Dónde nos quedamos nosotros? Regresemos a la escritura de Génesis. Vayamos al 18. Al 19. Al 20. ¿O lo quiere leer? A ver, regresate entonces al 18 para que dice, y parecieron bien sus palabras a Amor y a Siquem, hijo de Amor. Sigamos. Y no tardó el joven en hacer aquello, porque la hija de Jacob le había agradado, y él era el más distinguido de toda la casa de su padre. O sea, a él lo tenían en una alta estima, ¿verdad? Entonces, Amor y Siquem, su hijo, vinieron a la puerta de su ciudad y hablaron a los varones de su ciudad diciendo, estos varones son pacíficos. Le pregunto, ¿había verdad en eso, sí o no? Sí, ellos eran pacíficos. Hasta el momento, eso era lo que habían demostrado. Por eso cayeron en la trampa, porque ellos no fueron a pelear cuando se establecieron en esa ciudad. Ellos no conocían ese momento allí. ¿Ok? Estos varones son pacíficos con nosotros, dijo. No habían peleado. Y habitarán en el país y traficarán en él. O sea, harán negocio. Pues he aquí la tierra es bastante ancha para ellos. Nosotros tomaremos sus hijas por mujeres y les daremos las nuestras. Mas con esta condición consentirán estos hombres en habitar con nosotros, para que seamos un pueblo que se circuncide todo varón entre nosotros, así como ellos son circuncidados. Su ganado, sus bienes y todas sus bestias, ¿qué dice? Ajá. Ahí está exactamente cuando caen. Mire, hermano, cuidado con la avaricia, hermano, cuando le ofrecen algo que lo va a apartar de los caminos del Señor, cuando le ofrecen algo que lo ponen en tentación a usted y a mí. Solamente convengamos con ellos y habitarán con nosotros, dice. Yo no oí que los hijos le hayan ofrecido los animales ni nada, ¿va? Pero estos tremendos le agregaron esto. ¿Ah? Ellos solo dijeron que se circunciden todos los varones.
¿Cierto? Va. Démosle. Y obedecieron a Hamor y Siquem su hijo, todos los que salían por la puerta de la ciudad, que era donde se realizaban los negocios. Y circuncidaron a todo varón, a cuantos salían por la puerta de su ciudad. Pero sucedió que al tercer día, cuando sentían ellos el mayor dolor, mire qué tremendos son estos hermanos. Dos de los hijos de Jacob, mire que bien los distingue, ¿verdad que sí? Simeón y Leví, hermanos de Dina, tomaron cada uno su espada y vinieron contra la ciudad, que estaba desprevenida, y mataron a todo varón. ¿Mataron qué dice? Una vez más. ¿Mataron qué dice? A todo varón. Oye, esto es una barbaridad, ¿va que sí? Esta es una barbaridad la que están cometiendo esos tremendos. Yo le he dicho siempre a usted, nunca se peca solo. Siempre se involucra a otras personas cuando uno peca. Dina pecó. ¿Y quiénes estaban involucrados ahora en el pecado? Ajá, sus dos hermanos. Los únicos dos. ¿Qué dijo aquel que eran los únicos dos? Ahora, ¿cuántos creen acá? Vamos a ver, esta es una pregunta. Se la voy a hacer acá y luego se la voy a hacer acá. No responda, por favor. Lo que vieron ustedes pasar, ¿lo hicieron solamente ellos dos? ¿Sí o no? Para matar a todos los varones. ¿Cuántos de acá creen que ellos sí mataron a todos los varones? Solo ellos mataron a los varones. Ellos dos mataron a todos, sin ayuda de nadie. No, ¿cuántos creen que tuvieron que tener ayuda? Amén, dice el hermano. Ellos tenían siervos, ¿verdad que sí? Ellos tenían siervos que les podían ayudar. Ellos también tenían hermanos, pero la Biblia no lo dice como dice la hermana, ¿verdad? ¿Para qué le vamos a agregar ahí, verdad? Pero la pregunta es, ¿todo esto que iban a hacer, lo iban a hacer solos? Sigamos leyendo entonces. Y Hamor y a Siquem su hijo los mataron a filo de espada y tomaron a Dina de casa de Siquem y se fueron. ¿Sí se da cuenta? Y se fueron, dice, va. Aleluya, alabado el nombre del Señor. Déjeme mostrar una revelación. Gloria a Dios. Mire, para ir y recorrer toda la ciudad y ir casa por casa y hacer todo esto, es un poquito difícil pensar de que, aunque no lo dice la Biblia, pensar que solamente ellos dos hayan matado a todos estos hombres, porque no era una ciudad tampoco pequeña. Pero dejémoslo ahí, ¿verdad? Ahora, ellos hicieron que participaran también los otros hermanos. Esto no lo va a encontrar en la Biblia porque es una nueva revelación. No se crea, no se crea. Sigamos leyendo, hermano, por favor. Y los hijos de Jacob vinieron a los muertos. Espérese, ¿cómo está la cosa aquí? ¿Qué hicieron Simón y Leví? Se llevaron a Dina. Pero también regresaron entonces y se llevaron a los muertos. Y vinieron a los muertos. Y los hijos de Jacob vinieron a los muertos. Y saquearon la ciudad por cuanto habían amancillado a su hermana. La pregunta que le hago es, ¿está hablando solamente de ellos dos o está hablando de los demás hermanos? Tuvieron que haber estado los demás hermanos. Es imposible que ellos hicieran todito lo que está diciendo la escritura allí. Amén. El 27 dice, ¿verdad? Y los hijos de Jacob vinieron a los muertos y saquearon la ciudad por cuanto habían amancillado a su hermana. Dice el 28, tomaron sus ovejas y vacas, sus asnos,
y lo que había en la ciudad y en el campo. ¿Usted cree que lo hicieron solamente 2? Por favor. Tenemos que estar nosotros realmente no, mejor no le digo la palabra. Y todos sus bienes llevaron cautivos a todos sus niños y sus mujeres y robaron todo lo que había en casa. Le hago la pregunta, ¿solo fueron Simeón y Leví o fueron todos? Tuvieron que haber estado todos. Todo esto que se hizo no se podía hacer solamente con 2 personas. ¿Qué le quiero decir yo con esto? Mire cómo un pecado, hermano, abarca tanto. Si yo peco, voy a hacer pecar a muchos. El precio es muy caro. Alabado el nombre del Señor. Mataron y robaron no solo a Hamor y a Siquem. ¿Quiénes eran los que habían hecho el agravio? El hijo de Hamor, ¿verdad que sí? Vamos a suponer que se querían vengar. ¿De quién se debían de haber vengado realmente? De Hamor y de Siquem. Pero no lo hicieron así. ¿Por qué no lo harían así? ¿Por qué no lo harían así? Porque meterse a la casa del rey y del príncipe con los soldados y toda la gente no les iba a ser tan fácil. Entonces miren lo que hacen estos tremendos. Matan al culpable, podemos decir, y a todos los demás que no son culpables también se van con pancho, decimos nosotros. Entonces yo le hago la pregunta, ¿pecaron o no pecaron? Terrible, hermano. Déjenme a mí la venganza, dice el Señor. Porque si no lo hago yo, ustedes la van a regar. Ustedes van a hacer tampoco digo la palabra. Pero usted me la entendió, ¿verdad que sí? Ustedes van a hacer un desastre. Y ustedes mismos se van a meter un grave problema. Porque no se debe de actuar con nuestra justicia, sino con la justicia de Dios. Mataron y robaron no solo a Hamor y a Siquem, sino también a todo el pueblo que nada tenía que ver con lo que había pasado. Ahora, esta pregunta siempre la hace la gente. ¿Por qué permitió Dios que muriera el inocente? ¿Usted sabe que la paga del pecado es muerte? Todas las cosas, hermano, todo pasa bajo el control de Dios. Y aún de las malas acciones de los hombres, Dios se aprovecha para establecer justicia en la tierra. Yo le contaba a usted cómo era Siquem. Siquem era una ciudad pecadora, un pueblo pecador, un pueblo que no hacía conforme Dios había dicho. Y todo pecado debe de ser juzgado. Yo no le puedo decir que la maldad había llegado ya ante la presencia de Dios porque no lo dice la Biblia, pero si Dios permite el juicio, es porque no solamente está trabajando acá, pero también está trabajando acá. Ahora, ¿quién es Dios para poderle quitar la vida a alguien? Él es el creador de la vida. Él es la máxima autoridad de la tierra. Y a pesar de que estos muchachos actúan incorrectamente, a pesar de que actúan engañosamente, Dios está haciendo un juicio sobre ese pueblo. Porque es una nación pecadora. Dios trae juicio sobre las naciones. Sobre Sodoma y Gomorra lo trajo. En el tiempo de Noé lo trajo. Hay gente que se sorprende. Y no el ser humano mismo pone la pena de muerte. ¿Por qué? Porque se ha quebrado la ley. Porque la maldad ha sido tan grande que ya no se puede soportar ese tipo de personas. Y si el hombre lo puede hacer, que no es el que le ha dado la vida
a otro hombre, el juez de toda la tierra no lo va a hacer. Y muchas veces usted y yo no vamos a poder entender esos juicios. Pero Dios sabe por qué los hace. Gloria sea el nombre del Señor. Aleluya. Eso entre paréntesis. Ahora, déjeme hacerle esta pregunta. ¿Quién estaba ganando en este momento? ¿Quién estaba ganando en este momento? Hello. ¿Quién estaba ganando en este momento? Aparentemente los hijos de Jacob. Y en el área espiritual, ¿quién estaba ganando? No sé si usted se da cuenta. Si se obra en la carne, los resultados van a ser ¿qué? Malos. Si se obra en la carne, no se está obrando conforme a Dios. Entonces, ¿quién está ganando? El pecado, el enemigo. ¿Sí se da cuenta? Porque de aquí resulta algo muy terrible. No solamente que los haya matado, sino lo que representa la obra que estos hombres hicieron. ¿Quién estaba ganando? ¿Qué estaba pasando en el ambiente espiritual? Ellos son una nación santa. Ellos son una nación que representa a Dios. Ellos van a ser una nación que tiene grandes promesas. Una nación que va a ser ejemplo. Aleluya. ¿Qué está pasando en el área espiritual? ¿Quitaría la vergüenza de su hermana lo que hicieron, sí o no? ¿Le devolvería el honor o no? No se lo devuelve. Y ahí está el problema. Nosotros no arreglamos las cosas cuando nosotros actuamos con nuestra ira. Ahí está ganando el enemigo. Ahí está ganando el pecado. Ahí está ganando nuestra carne. Y los resultados nunca van a ser buenos. Pero la siguiente pregunta: ¿en lo que estaban haciendo, estaban agradando a Dios? ¿No para eso los había escogido el Señor? ¿No para eso tiene a su iglesia el Señor? ¿Para que nosotros le agrademos? Esas son preguntas que... ¿Dónde está Jacob? ¿Ha visto usted a Jacob en ese momento? Pero espérate, Jacob, ¿no está viendo que sus hijos se fueron? Empezaron a matar y se trajeron los animales y todo. ¿Y dónde está Jacob? ¿Será que estaba orando Jacob? ¿Dónde debió de haber estado Jacob? ¿Debió de haber estado Jacob al tanto de lo que estaba pasando? ¿Debió de haber conocido los planes de sus hijos? ¿Por qué no? Parece que diría, ahí vengo. Yo no sé si se fue a meditar, yo no sé si se fue a orar. Pero hasta ese momento no aparece Jacob. Y Jacob debería de estar allí. Jacob fue quien debió de haber tomado la decisión. Terrible lo que está pasando. ¿Qué pecados cometieron los hijos? Vamos a ver, hagamos alguna cuentita aquí. ¿Qué pecados cometieron? Número 1, engañaron. El engaño no es de Dios, ¿verdad que no? Es malo, es malévolo. Engañaron. ¿Qué otra cosa hicieron? Asesinaron. El asesino es asesino. Aparte de asesinar, ¿qué otra cosa hicieron? Robaron, saquearon. ¿Qué otra cosa hicieron? Secuestraron. Ahora, párale. ¿De quiénes estamos hablando? Wow. Si usted hubiera sido Dios, ¿usted sigue trabajando con ellos?
Yo quiero que vea quién es Dios. Es terrible todo esto. Yo por eso le estoy contando la historia. Nosotros queremos, como le dije, queremos cubrirle sus faltas muchas veces a los siervos de la Biblia. No, la Biblia es clara para mostrárnoslo. Engañaron, asesinaron, robaron, secuestraron. No son pequeñitas las cosas que hicieron. ¿Y dónde está Jacob? A ver, vamos a la lectura bíblica. Gloria sea el nombre de Dios. Entonces dijo Jacob a Simeón y a Leví. Ay, Señor. ¿Sabía Jacob lo que habían hecho, sí o no? A ver, quítale esa escritura, quítasela. ¿Sabían lo que habían hecho, sí o no? Usted dice que sí. ¿Aprobaba Jacob lo que habían hecho, sí o no? Así. A ver. ¿Sabía Jacob lo que habían hecho, sí o no? ¿Aprobaba Jacob lo? Yo le hago la pregunta a usted, ¿verdad? Pero si sabía, ¿por qué no lo frenó? ¿Cuándo lo supo? ¿Lo supo antes o lo supo después? ¿Cuántos creen aquí que lo supo antes? Amén, dice la hermana. ¿Cuántos aquí creen que lo supo antes? Dice el hermano que lo supo cuando llevaron las cosas, dice. ¿Qué le parece? Causó risa el hermano, mira. Es que usted le agregó ahí, ¿verdad? ¿Ah? Ahí dice. Llevaron las cosas, pero él lo supo antes. O sea, en poca, lo que le quiero decir yo es, él conocía del plan, aprobó el plan y luego dijo, oh, no. ¿Usted cree que si lo hubiera sabido, los para o no los para? ¿Ah? ¿En qué nosotros sabemos que no lo sabía? En la misma lectura bíblica. A ver, ahora sí ponla, por favor. Entonces dijo Jacob a Simeón y a Leví: me habéis turbado con hacerme abominable a los moradores de esta tierra, el cananeo y el fereceo, porque robaste, porque asesinaste, porque secuestraste. Párale. ¿Dice así la Biblia? ¿Cuál era el miedo o cuál era la pena de Jacob? ¿No ve ahí algo como medio raro? ¿Ah? ¿Cuál debió de haber sido realmente la reacción de un Jacob allí? ¿Cómo ustedes engañan de tal manera a ese pueblo? ¿Cómo se atreven ustedes a quitarle la vida a todos esos hombres? ¿Cómo se atreven a robar y secuestrar a la gente? Esa debió haber sido la actitud, ¿o no? ¿Cuál es la preocupación de Jacob? Que los ataquen. Porque dice, el cananeo y el fereceo, y teniendo yo pocos hombres, se juntarán contra mí y me atacarán y seré destruido yo y mi casa, dice. ¿Qué ven ustedes ahí, hermano? Es terrible lo que nosotros estamos viendo allí. El 31 dice, pero ellos respondieron: ¿había él de tratar a nuestra hermana como a una ramera?
¿Qué ve usted ahí, hermano? ¿Ah? En pocas palabras, ellos no tienen remordimiento por haber engañado, usado la circuncisión, matado, ¿qué dijimos? Robado o secuestrado. Es que le hicieron eso a mi hermana y la hicieron ver como una ramera. Nosotros no vamos a aceptar semejante cosa. Ahora, ¿qué aprendemos entonces de esto nosotros? Porque ese es el punto. Ahora, ellos no tenían Biblia. Ellos todavía no conocían todo lo que nosotros conocemos el día de hoy. Ellos no tienen la revelación de Jesucristo allí como nosotros la tenemos. El conocimiento de ellos acerca de Dios era muy poquito. Tenían una pequeña base. Pero aún así, hermano, una persona sabe que no debe de matar, que no debe de robar, que no debe de engañar. ¿Cierto o no es cierto? Que no debe de secuestrar. Eso nosotros lo tenemos ya impregnado en nosotros. Pero mire hasta dónde lleva el enojo. Ahora, yo le hago la pregunta, ¿de dónde salió todo esto? De la imprudencia de una muchacha. ¿Se da cuenta hasta dónde lleva el pecado? Ahora, ese es un pecado. Ahora imagínense todos los pecados de la tierra. ¿Se da cuenta por qué el mundo está como está? Porque el pecado ha infectado a este mundo, ha infectado a las personas. En nuestro país hay una parte de Oriente, Jutiapa, Zacapa, todos andan armados, hermano. Todos andan armados. Hay fiestas y les gusta disparar. Que les tengo una sorpresa hoy. Pero allí usted mata a alguien y ese se venga y va y le mata a uno de los suyos. Y luego, como usted le mató a uno de los suyos, ¿qué cree que hace el otro? Viene a matar a otro. Y así se acaban las familias. Violencia engendra violencia. El pecado siempre nos va a afectar, hermano. Tenemos que hacerle caso a nuestro Dios. Tenemos que obedecer aunque nos cueste muchas veces. Tenemos que doblar rodillas cuando tenemos en nuestro corazón odio o sentimiento de venganza. Doble rodillas y pídale al Señor amor que lo llene de corazón y de paz. Porque ahí usted va a frenar lo que el diablo quiere hacer con usted y con la gente. Él vino a hurtar, matar y destruir, pero Cristo vino a dar vida y vida en abundancia. Gloria sea el nombre de nuestro Dios. El último punto entonces. ¿Cuál es el resultado de haber tomado la venganza en sus manos? ¿Qué resultados, qué consecuencias hay de que ellos hayan tomado la venganza en sus manos? Número 1. Óigalo bien. Y eso que le pasó a ellos nos pasa a nosotros. No representaron a Dios como debían hacerlo. ¿O acaso lo representaron bien? No lo representaron. No era como Dios quería que se dieran las cosas. ¿Podía vengarse Dios de eso, sí o no? Lo podía hacer. No lo representaron. ¿Cómo representamos nosotros a nuestro Dios cuando nos enojamos y queremos vengarnos? Número 2. ¿Qué testimonio dejaron? ¿Qué testimonio dejaron? ¿Qué decían las mujeres que llevaron cautivas? Mataron a nuestros esposos. Esta gente es mala, ¿o no? ¿Y qué proclama el pueblo del Señor? ¿Qué proclama? Esta gente engañó. Esta gente nos mintió, esta gente nos robó
¿Y qué proclama el pueblo del Señor? La verdad. Pero ellos se engañaron. El pueblo del Señor proclama el amor, pero ellos mostraron odio. ¿Sí se da cuenta? El pueblo de Dios reclama justicia, pero ellos mostraron injusticia. ¿Por qué? No mataron solamente a Amor y a Siquem, sino que mataron a todos. Entonces el testimonio quedó por los suelos. ¿Quién iba a querer ser del pueblo de Jehová entonces? Si usted hubiera sido, hermana, si usted hubiera sido de Siquem, hermana, mire, las lagunas mentales. La hermana Johannis, gracias hermano. ¿Qué hubiera pensado usted de Israel, del pueblo de Israel? Que son malos. ¿Los hubiera querido usted seguir? ¿Los hubiera querido usted imitar? ¿Hubiera creído lo que ellos le decían? ¿Sí se da cuenta? El testimonio que dejamos nosotros. Si somos engañadores, si somos mentirosos, si somos odiosos, si somos vengativos. ¿Ah? No le digo secuestrador porque eso ya sería lo último de usted, ¿verdad? Hermano, ¿qué testimonio? Dios es amor. Dios es amor. Dios es justicia. Dios es verdad. Amén. ¿Sí se dan cuenta de los resultados? Ahora el nombre de la familia estaría asociado ¿con qué? De la familia de Dios. Estaría asociado con el engaño y la crueldad. Cuando lo sepan los cananeos y los fereceos y los jebuseos, van a decir, cuidadito con esos, porque esos son unos mafiosos. ¿Se da cuenta por qué le tenían tirria también a Israel entonces? Ellos traían historia. ¿Se da cuenta? ¡Aleluya! Todo está asociado aquí, hermano. Harían que las demás naciones cananitas se sintieran amenazadas y arremetieran contra Jacob y su familia, por lo que ellos ya habían hecho. Eso es lo que causa una decisión errónea de cualquiera de nosotros. Eso es lo que causa una desobediencia en nuestras vidas. ¿Verdad que se extendió demasiado el pecado? ¿Verdad que llegó a afectar a muchos? ¿Y Dina? Perdió su dignidad y ya no la iba a recuperar. ¿Era culpa de Dios? Era culpa de ella por haber desobedecido. Pero el problema más grande es de que involucró a todos. Hizo pecar a todos. Aleluya, hermanos. Cabezas del hogar, más le vale que sean cabezas del hogar. Porque si usted no toma su lugar, el pecado de sus hijos le van a llegar a usted también. Y van a afectar a todos sus hijos y a toda su familia y todo lo demás que venga por delante. El pecado siempre sale muy caro, hermanos. Imagínense todo lo que sucedió por una imprudencia. Entonces, recordemos, hermanos, que todo esto entonces ocurrió por la imprudencia de una muchacha que tomó una mala decisión en su vida, la cual marcó a toda su familia. Nunca debemos negociar los principios y valores que nos enseña Dios en su palabra. No os unáis a yugo desigual, porque nos exponemos nosotros a que nos vaya muy mal
y exponemos a nuestros padres y a nuestros hermanos. Debemos de controlar nuestro enojo. No deje que su enojo agarre un cuchillo, agarre un sartén y le dé en la cabeza a su marido y lo deje. Es increíble cómo una locura en el enojo puede hacer, hermano, de que tú termines en la cárcel para siempre. Alguien pierda la vida. ¿Sí me entiende? Por cuestión de un solo enojo. ¿Nos podemos enojar, iglesia? Sí, pero ¿qué es lo que debemos de hacer? No pecar. Sálgase allá afuera. Pégale al aire, lo que quiera. Pero no agarre las cosas y las tire y luego golpea. Porque mire, por ejemplo, alguien en una pareja, imagínese, que se enoje la pareja, va, por algo que hizo él o ella, y se enojó. Y de repente aparece el muchachito, quítate de aquí. No me hables ahorita. ¿Sí se da cuenta? ¿Ah? ¿O no? Cuando usted está enojado no quiere que nadie le hable. Hay gente que remata con todos los demás. ¿Y qué culpa tuvo el otro? No, no, hermano, no debe de ser así. Pero ese es exactamente el problema que hay en nosotros, que no lo controlamos. O de repente el hermanito o la hermanita se enoja y la boca se le llena de gusanos y de mugrero porque empieza a hablar un montón de palabras que nunca debe haber mencionado. Miraos, no le puedo mencionar esas palabras. Habla peor que un mundano. Le dice al marido o a la mujer de lo que se va a morir, ¿va que sí? Sí, hermano. Controlemos el enojo. Porque no va a sacar nada de ese enojo. Puede destruir la obra de Dios que le ha permitido en su vida. Eso fue lo que hicieron estos muchachos. Pusieron a su papá en un grave problema. Y su papá, después ya fue demasiado tarde cuando quiso actuar. Y cuando actuó, el enojo que tuvo no fue por las razones correctas tampoco. Debemos de controlar nuestro enojo y dejar la venganza a Dios para no pecar y caer en grandes consecuencias. Todo lo que hagamos tendrá más peso que nuestras palabras. El testimonio es algo muy importante. El testimonio es algo muy importante que tú dejas por todas partes a donde vas. Y de ahí dicen, así son los evangélicos, así son los creyentes. No, hermano, seamos buenos creyentes a donde quiera que vayamos. Aún vaya al restaurante, sea buen ejemplo. Dele un buen tip a su mesero o su mesera. No esté alegando, no se esté peleando con la mesera. Que le dieron aquí, que le dieron allá, híjole. ¿Ah? Tenga paz en su corazón, por favor. Porque imagínese la mesera. Y luego dice, ¿y usted? ¿Y dónde viene? De la iglesia, dice usted. ¡Qué barbaridad! Y ya le dijo usted, pero ya actuó con eso sus. Tenemos que tener mucho cuidado de cómo nosotros, hermanos, nos comportamos. A donde quiera que va usted debe de ser luz, debe de ser la sal de la tierra. Amén, hermanos. Aleluya. Debemos de tener mucho cuidado con lo que hacemos. Debemos de no ver el pecado como cualquier cosa, sino como algo muy delicado que nosotros tenemos que estar muy lejos de él. Y no se vengue, por favor.
Yo creo que el mensaje que más me pone Dios en mi corazón es: cuidado con el enojo. No tome represalias. Por favor, no tome represalias. Deje la venganza a Dios. Amén. Amén, hermanos. Incline su rostro de donde está.